Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones. Pero Dios instituyó lo voy a decir, valga la redundancia, 3 instituciones: la familia, la iglesia y el Estado. ¿Se recuerdan los que cuando llegamos a primero básico? Me recuerdo yo que llevé estudios sociales. Me recuerdo de mi amada catedrática también. Era, o es mejor dicho, hermana de mi suegro. Entonces, me recuerdo que me enseñaron que la familia es ¿la qué? La base fundamental ¿de qué? De la sociedad. Y miren que realmente es una aseveración correcta, porque la familia es la base fundamental de la sociedad. Y no es porque el hombre lo diga, y no es porque a alguien se le ocurrió, es porque Dios así lo instituyó. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Amén. Es porque Dios así lo instituyó. Y cuando Dios instituye algo, ¿es para qué? Para que se cumpla. Amén. Cuando Dios establece algo, es porque así es, porque es su plan perfecto para el bienestar de todos nosotros. Amén. Hay estadísticas muy lamentables y que dicen que la sociedad se ha ido deteriorando porque la familia ha ido socavando sus valores, porque hay muchos padres que no cumplen con su rol, porque hay muchas familias no integradas. Estadísticas lamentables. Lamentablemente, el hombre ha perdido el norte. El hombre ha perdido la visión que Dios tenía para él. Y como hemos dicho en otras oportunidades, a partir de Génesis 3, el plan perfecto de Dios para el hombre se derrumbó, se cortó. Pero gracias a Dios por Jesús. Amén. Y por su misericordia y dar su vida por nosotros para restablecer ese orden. Amén. Bueno, vamos a ir a unos versículos de la palabra, que es Génesis del 1, del 27 al 28, y dice de la siguiente manera, y lo voy a leer aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Dios estableció entonces, ¿qué? La familia. Si usted quiere una base bíblica para decir que Dios estableció la familia, puede usar sin ningún problema Génesis 1 del 27 al 28. Amén. Instituyó el matrimonio antes de la familia, es parte, ¿verdad? Lo primero el matrimonio y ahí viene la familia. La familia se forma de padres que se reproducen, se fructifican y sojuzgan la tierra. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Amén. Ahora, cuando Dios nos manda a establecer esto es porque Dios tenía un plan. Y ese plan era el plan de que todos, la humanidad, toda su creación viviera en base a ser un pueblo que le adore, que le ame, que le busque, viviendo conforme a su perfecta voluntad, teniendo una relación perfecta con Él. Amén. Y eso es lo que se busca hoy. Entonces, cuando formamos la familia, nos casamos, empezamos con nuestra esposa o nuestro esposo, en el caso de las mujeres, y llega el momento en que ya surge la necesidad y Dios pone en nuestro corazón el deseo de procrear hijos. Amén. ¿Cuántos de aquí ya tienen hijos? Levanten su mano, des en color, son jóvenes, pero ¿sí? Y dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová, lo vamos a leer. Entonces, empezamos a ser padres. Vienen nuestros hijos y empezamos con esa vocación. El tema es ser padres, una vocación que trasciende. Ese tema es muy sugerente. Sugiere muchas cosas. Ser padre, una vocación.
¿Qué es una vocación? ¿Qué es vocación? Es un deseo, ¿sí? Algo interno que me hace decir, bueno, quiero hacer esto, voy a hacer aquello porque yo lo siento. Siento ese, voy a decir una palabra que es importante. Siento ese llamado a poder ser esto. Tengo esta vocación. ¿Y saben qué? Hoy lamentablemente se ha perdido eso. Porque hoy las familias, los matrimonios, normalmente muchos no quieren procrear, ¿verdad? No quieren tener hijos. Y dicen, no, ¿para qué? Si así estamos bien. Nos disfrutamos el uno al otro, convivimos, no tenemos quien nos ate en la casa, no tenemos que andar con pañaleras, el portabebé, es un dolor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y se ha perdido eso. En Europa, hoy les tienen que pagar a la gente para que puedan procrear, porque se está volviendo vieja la nación, el pueblo, la gente, ¿verdad? Entonces, porque las personas ya no quieren tener hijos. Ya no es su vocación. No, mi vocación es ser feliz. Mi vocación es, ¿qué? Realizarme en la vida. Yo quiero realizarme, quiero llegar a hacer esto y el otro. Y los hijos, si tengo hijos, no lo voy a lograr. Entonces, se ha perdido eso. Una vocación, un llamado que trasciende. Cuando hablamos de trascendencia, ¿qué estamos pensando? ¿Perdón? Cuando hablamos de trascendencia, algo que trasciende, que va a futuro, ¿sí? Cuando yo digo, ser padre es una vocación que trasciende, es algo que los hechos que voy a realizar hoy, lo que yo voy a hacer hoy, va a tener una consecuencia más adelante, ¿sí? Y miren cómo es de importante el tema, porque de nuestro actuar como padres, de nuestra acción, nuestro rol de padres, va a haber una trascendencia más adelante, no solo para nuestra familia, sino para nuestro pueblo, para nuestra nación. Amén. Entonces, debemos de entender, no es solo una mera crianza de niños, o sea, el criar niños, no es solo eso. Dios le dice al pueblo de Israel y le da ordenanzas, y lo vamos a leer ahorita en el próximo versículo, pero lo hace con el sentido de que ese pueblo trascienda, de que ese pueblo se perpetúe, que siga, que se desarrolle, que ese pueblo no muera, y que con ellos lleven un mensaje, y que con ese pueblo lleven el mensaje de un Dios, amén, y lo puedan trasladar a otros. Entonces la familia como tal es un plan perfecto de Dios, y el ser padre es una vocación que trasciende. Y todos los que somos padres y los que van a ser, lo van a comprobar. Porque de nuestro actuar como padres, de nuestro hacer, nuestra tarea como padres, vamos a ver más adelante. Y tal vez nosotros no lo vamos a ver al 100%, porque llega el tiempo en que el padre ya no está, pero el hijo continúa con un legado. Pero ese legado, también después el nieto continúa con ese legado, porque va a trascender eso que nosotros hacemos como padres. Amén. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Oigan de lo que se está perdiendo hoy la gente, el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, en otras versiones dice del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Miren lo que decía el salmista, bienaventurado son los que tienen herencia, son herencia de Jehová. El hombre, la familia que procrea hijos, son bendecidos. Y dice que los hijos son herencia de Jehová. A veces pensamos que la herencia es algo material que se nos deja,
Pero hay que entender la herencia más allá como algo que trasciende a un legado, ¿sí? Algo que va más allá de lo material y se extiende en situaciones de vida, de valores, de forma de vivir. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que herencia de Jehová son los hijos. Son una bendición para nosotros. Pero esa bendición no es solo para nosotros, sino que también esa bendición va a trascender a otros. Amén. Bienaventurado el que llene su aljaba de ellos. Esto hace relación al guerrero que tiene su arco y su flecha, y que sus flechas las va tomando de la aljaba, que era donde tenía el depósito, donde el guerrero tenía atrás sus flechas para la batalla. Y entonces, ahora en nuestros días nosotros podemos pensar, bueno, ¿y eso cómo lo puedo relacionar yo hoy en este tiempo? Hoy que vivimos en una sociedad tan alejada de la verdad, tan separada de Dios, que vive como quiere, que hace lo que quiere, que su Dios son ellos mismos, que ha perdido todo lo que son valores, que ha perdido tantas cosas. Nosotros podemos ser esos guerreros y esos valientes que nos plantamos a pelear contra la sociedad actual y ser contracultura. Personas que estemos contracultura en el sentido de que nosotros mantengamos los valores de la palabra del Señor en nuestras vidas y que nosotros las podamos trasladar a nuestros hijos para que esos hijos sean esas flechas que nosotros lancemos a ese mundo que está apartado de Dios, que nuestros hijos sean esas personas que vayan a su lugar de influencia, en su trabajo, su estudio, su universidad, donde ellos puedan encontrarse y ser esas flechas que el valiente lanza para que pueda influenciar a ese su sociedad, a ese lugar donde él se desenvuelve, a ese su círculo de influencia, para poder bendecir a nuestra nación. Amén. Gloria a Dios. Bueno, para poder ejercer esa vocación que trasciende, ¿qué tenemos que hacer? Entonces la palabra de Dios nos da ciertas instrucciones y acciones que tenemos que tomar. Qué bien puesto eso de acciones. ¿Por qué? Porque no solo se trata de conocer y de saber, sino que ¿de qué? De actuar, ¿verdad? Yo puedo tener todo el entendimiento, pero si no actúo, entonces no pongo en obra lo que entiendo, lo que creo, lo que conozco. Entonces dice la palabra, acciones que ayudan a la crianza de los hijos. Vamos a ver esas acciones. Número 1. Ser intencionales. Yo he escuchado mucho últimamente esa palabra. Yo quiero ser intencional con tal cosa. ¿A qué nos referimos con ser intencionales? A que lo que vamos a hacer lo hagamos con una intención, ¿sí? Hacerlo ya con un objetivo, con algo que uno quiere realizar, amén. Entonces nosotros debemos de ser intencionales en la crianza de nuestros hijos. No decir, bueno, miren, aquí hay muchas excusas, ¿sí? Porque dicen, bueno, lamentablemente no hay licenciatura en padrología, ¿verdad? Para decir una palabra. No hay una licenciatura que me enseñe a ser padre. La universidad todavía no está impartiendo diplomados para ser padre, ¿verdad? Usted, lo que yo conozco es lo que yo viví, lo que mis padres me enseñaron. De esa manera yo voy a creer a mis hijos porque eso fue lo que yo aprendí, ¿verdad? Entonces, muchas veces no somos intencionales en la crianza y en la enseñanza de nuestros hijos, sino que vamos viviendo el día a día, ¿verdad? Vamos dejando que pasen las cosas y conforme van pasando las cosas, ahí vamos viendo a ver qué hacemos, qué podemos corregir, a ver qué podemos enseñar, a ver cómo va, ¿verdad? Y no tenemos el entendimiento de que, de veras, hermanos, es un rol, es nosotros, nuestra casa
Es nuestro primer campo blanco, decían algunos hermanos. Es nuestro primer lugar a evangelizar. Nuestra casa es nuestro primer lugar a llevar la palabra del Señor, a predicar el evangelio. Amén. Pero si nosotros no le damos el valor que tiene y la responsabilidad que tiene el ser padre, la cosa no camina bien. Entonces nosotros debemos de ser intencionales en enseñar a nuestros hijos. Y vamos a leer el Deuteronomio del 6, pero no vamos a empezar del versículo 6, vamos a empezar un poco antes, incluso desde el versículo 1. Quisiera que leyéramos. Amén. Estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor, su Dios, me ordenó que les enseñara, para que los pongan por obra en la tierra, la cual van a tomar por posesión. Para que todos los días de tu vida, tú, Israel, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, teman al Señor su Dios, y cumplan todos los estatutos y mandamientos que yo les mando a cumplir, para que sus días sean prolongados. Y oigan esto, dice, oye Israel. Esta parte de la Biblia también es conocida como el Shema judío, ¿verdad? Una enseñanza del pueblo, es una de las oraciones tradicionales del pueblo judío, el Shema. Ellos normalmente mínimo la leen o la oran 2 veces al día, en la mañana y al finalizar la tarde. Y entonces dicen, oye Israel, y asegúrate de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y te multipliques, tal y como el Señor y Dios de tus padres te lo ha prometido. Miren, aquí dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El Señor era intencional cuando hablaba de enseñar, de que los padres debían enseñarle a sus hijos a amar a Dios. Amén. Y ese es algo que nosotros tenemos que hacer, enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios. Y aquí es a veces normalmente es complicado, ¿verdad? Por nuestras fuerzas no lo podemos hacer, nos equivocamos. Pero tomados y basados en la palabra del Señor podemos corregir el rumbo y empezar a enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios. Aquí hay que entender algo. Normalmente todos nosotros hemos sido concebidos en pecado y nuestra inclinación normal es al pecado y a lo malo y no amar a Dios. Por eso es que dice la palabra que nosotros, padres, tenemos que enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. ¿Y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? Amándolo nosotros. Pero dice la Biblia que Él me amó primero a mí, que yo le amara a Él. Entonces, si nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios, debemos enseñarle a nuestros hijos el Evangelio. Y el Evangelio es que en Dios las buenas nuevas de salvación en Cristo, que nos limpió y nos lavó de todo pecado, porque yo soy un pecador. Amén. Debemos de enseñarle a nuestros hijos que yo también soy pecador y que ellos han sido también concebidos en pecado, pero que hay una esperanza de vida diferente que es a través de Cristo Jesús. Amén. Y así es como nosotros vamos a enseñar a amar a nuestros hijos, que amen a Dios. Cuando nosotros amemos a Dios, cuando nosotros reflejemos eso. Porque, miren, normalmente nosotros educamos con palabras y no con el ejemplo. Eso nos caracteriza a la mayoría de padres. Educamos con palabras y no con el ejemplo. ¿Qué es educar con palabras? No hagas eso, pero mi hijo me mira haciéndolo, ¿verdad?
Mira, no seas irrespetuoso, ¿no? Y me mira irrespetando tal vez a su madre. Me mira irrespetando a otras gentes. Pero nuestra enseñanza es hablada. Pero la enseñanza que trasciende es la que va respaldada en nuestras palabras con nuestro ejemplo. Amén. Entonces, nosotros como padres tenemos que entender de que debemos enseñarle a nuestros hijos que nosotros somos humanos falibles, pecadores tal cual ellos son, pero que tenemos la bendición de que Jesús vino a la cruz del Calvario a dar su vida por nosotros para cambiar nuestra vida. Amén. Y que así como Él nos amó, ahora nosotros correspondemos ese amor a Él. Ahora, es importante, como les digo, que nosotros seamos y podamos modelar a nuestros hijos con el ejemplo. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros ha cumplido al 100% eso. Eso es seguro. Y yo, no porque lo esté hablando y lo esté predicando, yo crea o pueda decir de que yo he sido un padre perfecto, porque no lo he sido. Ahí están los testigos. Mi esposa y mis hijos. Es un padre que se ha equivocado muchas veces. ¿Y sabe qué es lo preocupante? Que hoy seguimos, como dice la Biblia, nos dejamos llevar por filosofías y huecas sutilezas. Yo recuerdo que en algún tiempo de mi estudio, que nos ponían a leer literatura, yo encontré un poema de una persona, de un escritor, yo creo que, no sé si nicaragüense o por lo menos centroamericano, que decía él en sus poemas, le hablaba, creo yo, que a su hijo, si no estoy mal, si mal recuerdo, haz lo que te digo y no lo que yo hago. Y entonces, ese es nuestro modo de enseñarle a nuestros hijos. Hagan esto, aunque yo esté haciendo totalmente lo contrario. Y le exijo que él lo haga, pero yo no le doy ejemplo de vida. Entonces, ¿será esa una paternidad que trascienda? Que cumpla los estándares que Dios nos está pidiendo. La Biblia, miren, Dios es maravilloso. Amén. Y Él nos dejó el manual de vida a través de su palabra, como nosotros debemos de vivir. Y la Biblia, aunque no haya una universidad de padres, y no diga aquí, por ejemplo, como, digamos, un libro completo, cómo crear a tus hijos en 21 pasos, bueno, 10 secretos para que tus hijos sean exitosos, o tantos títulos que podemos ver, ¿verdad? Pero en la palabra del Señor están los principios, hermanos, que nosotros podemos tomar como base, primero, para pedirle a Dios que nos ayude a vivirlos nosotros, y segundo, para poder nosotros pasarlos a nuestra descendencia. Amén. Bueno, miren, ¿saben lo que hace? Estaba oyendo una prédica y decía, con respecto a lo que leímos, que era el Shema de los judíos. El pueblo judío lo hace tan literal que ellos, esa parte de la Biblia, Deuteronomio 6, del 4 en adelante, lo escriben en pedacitos de cuero y se los atan en sus manos, como dice la palabra. Vieron que ahí decía, átalo en tu mano. Lo atan en sus manos, en esta parte de aquí o aquí, y también se atan otra en su frente. Y cada vez que incluso hacen sus oraciones, ellos la tienen puesta, lo hacen en presente, lo ponen en la puerta también de su casa. Pero ellos lo hicieron lo hacen de una manera literal. O sea, sí se lo ponen en el brazo y sí se lo ponen en la frente. Pero ¿qué es lo que nos enseña eso a nosotros ahora? ¿Voy a empezar a ponerme eso aquí yo también? No. Lo que nos dice eso ahora y la enseñanza que nos da a nosotros como padres y como pueblo de Dios es que nosotros ahora, que nuestro actuar, lo que hagan nuestras manos, lo que nosotros estemos dispuestos a realizar en nuestra vida diaria, sea agradable a Dios.
Y lo que nos muestra cuando nos pone aquí, dice que está en medio de tus ojos, es que lo que nosotros miramos, la visión que tengamos, lo que queramos desarrollar en nuestra vida, lo hagamos a través del lente de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Amén. Eso nos enseña. Ese es el sentido que nosotros debemos de tomar. Y dice, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Ama a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser. Amén. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos que atesorarla y trasladarla. Amén. Atesorar la palabra en el corazón, obedecerla y transmitirla. De eso estamos hablando. Atesorarla, obedecerla a nosotros y transmitirla a nuestros hijos. Vivir y enseñar que la sabiduría es esencial. Vamos a leer el otro versículo que ahí dice, Proverbios 4, del 1 al 9. Hijos, escuchen la enseñanza de su padre, presten atención y adquieran entendimiento. Yo les doy buenas enseñanzas, no rechacen mis instrucciones. También yo fui hijo y tuve un padre, era él hijo predilecto de mi madre. Mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Amén. Adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ama la sabiduría, nunca la dejes y ella te cuidará y te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría. Sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Hónrala y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza y te coronará como toda bella diadema. Vivir y enseñar la sabiduría es esencial. Vivir y enseñar a nuestros hijos a caminar en el temor de Dios. Bueno, aquí hablamos de dos conceptos. Ustedes leyeron que dicen inteligencia, conocimiento y sabiduría. ¿Sí? Bueno, algunos dicen que se adquiere la inteligencia, ¿verdad? El conocimiento, y se tiene el aplicarlo, es ser sabio. Cuando yo aplico los conocimientos que adquiero a mi vida diaria, entonces yo empiezo a vivir con sabiduría mi vida. Amén. Cuando yo adquiero y atesoro los mandamientos del Señor, esto es como padre, pero también va para nuestros hijos. Cuando atesoramos esos mandamientos, cuando atesoramos la palabra del Señor, la forma en que Él quiere que vivamos, pero no solo los conocemos como conocimiento puro, sino que los vivimos, entonces vamos a vivir una vida sabia. Porque estamos poniendo por obra los principios que nosotros ya conocemos. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Bueno, miremos el segundo punto, por favor. Enseñar a los hijos a establecer límites físicos y mentales y espirituales. Vamos a leer 1 Corintios 6 del 19 al 20. Del 19 al 20. 6 del 19 al 20. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron por parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Porque dice que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a poner límites, primero también límites físicos, entendiendo, debemos enseñarle a nuestros hijos que deben de cuidar su cuerpo, porque el cuerpo es templo de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Es templo del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que también nosotros pecamos contra Dios y también pecamos contra nuestro cuerpo, dice la Escritura, cuando hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios, cosas desagradables delante de Dios, cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo a hacer cosas que no son agradables a Dios, incluso cuestiones de índole sexual, ¿verdad? Debemos de enseñarle a nuestros hijos que cuiden su cuerpo, que ellos valoren el templo del Espíritu Santo de Dios y que se cuiden de ese tipo de cosas también. Ahora sí vamos a leer 1
de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Señor nos está diciendo entonces que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos a que cuiden su cuerpo. Igual nosotros, ¿sí? Poner límites físicos. Eso es muy importante. En nuestra sociedad hoy, el cuerpo es irrespetado, ¿no? No vale, no. Y normalmente lo que enseñan es, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras porque es tuyo, ¿sí? No importa. Puedes hacer lo que quieras porque es tuyo, tú decides qué hacer con tu cuerpo. ¿Y saben qué dicen? Lo que importa nada más es lo interno, no es lo de afuera, ¿no? ¿Verdad? Dale, vuelo, haz lo que quieras, no importa, no. Miren, y nuestros hijos están influenciados por esos pensamientos en la calle. Y nosotros debemos de hablarles y de enseñarles de que el templo, el cuerpo es templo del Espíritu de Dios y que lo tienen que cuidar. Dañamos nuestro cuerpo cuando se fuma, ¿sí? Cuando se toma licor, cuando se usan drogas, ¿verdad? Y el templo es cuerpo, es templo del Espíritu de Dios. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que tienen que poner límites en su cuerpo, límites físicos. También tienen que enseñar a establecer límites mentales y espirituales. Sus ideas y opiniones deben de responder a Dios y su palabra. Romanos 12, del 2 al 3. Vamos a leer desde Romanos 12:1. Así que, hermanos, yo os ruego que por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable. En otra versión dice que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe de adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. En otra palabra dice, en otra versión, de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí dice lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con sensatez, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos de enseñarle entonces a nuestros hijos que hay muchas formas y filosofías de pensar afuera, pero que nosotros debemos de mantener vivo y vivir conforme la palabra del Señor nos muestra. Hay muchas filosofías, como les digo, huecas, sutilezas, que bombardean a cada rato a nuestros hijos. ¿Y saben qué? No solo a nuestros hijos, a nosotros también, ¿verdad? Y si nosotros no estamos cimentados en la palabra del Señor, en lo que la palabra de Dios dice y nos enseña, podemos permitir a nuestros hijos que caigan en eso y nosotros incluso caer. Amén. Entonces, miren, hoy la forma de pensar de las personas, a veces, cuando nosotros no las cimentamos desde pequeños y no les enseñamos a nuestros hijos los principios básicos de la palabra del Señor, cuando llegan por ejemplo, a la universidad, cambian totalmente el concepto. Por ejemplo, la famosa teoría de la evolución, ¿verdad? Cuando nosotros no les enseñamos y cimentamos a nuestros hijos de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios y somos criatura de Dios, hechos por Él, que hay un creador, que no fue una explosión espontánea y de ahí salió todo. Nuestros hijos pueden ser confundidos totalmente en la universidad y dejar de creer que somos hechos a Dios. ¿Y eso qué consecuencia trae? Cuando yo no tengo el entendimiento que soy imagen y semejanza de Dios, entonces denigro la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Porque hago lo que quiero con mi cuerpo, con mi vida y vivo como yo quiero.
Y miren, tal vez pueden decir, no, pero ¿cómo va a ser eso? Que sí, porque como no tiene propósito, la creación se creó porque con una explosión, una mega explosión y todo eso. Y eso hace que, bueno, como fui creado de la nada, vivo la vida como quiera, no tengo sentido, no tengo trascendencia, ¿verdad? Pero si nosotros entendemos y le enseñamos a nuestros hijos que somos imagen y semejanza de Dios, hecho, formado por sus manos, entonces nuestra vida va a tener un valor, ¿verdad? Nuestro ser completo. Yo digo, no, pues si soy imagen y semejanza de Dios, tengo que cuidarme. Si soy imagen y semejanza de Dios, no tengo que permitir que cualquier ingrato me toque, en el sentido de las mujeres. Bueno, y ahora no se sabe, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que cuidarme, tengo que respetar la creación de Dios, amén. Pero eso tenemos que enseñarlo a nuestros hijos desde pequeños, para que su mentalidad no cambie. Y miren, ¿cuál es el propósito de la crianza cristiana? Es pasar un legado moral y espiritual. Ese es el propósito de la crianza cristiana. De que nosotros como padres entendamos el rol y que lo podamos trasladar a nuestros hijos. Amén. Carácter y una cosmovisión bíblica debemos de enseñarle a nuestros hijos con la esperanza de que ellos amen a Dios. Dice la misma Escritura, instruye al niño en su camino para que cuando sea grande, ¿qué dice? No se aparte de él. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestra convicción, hermanos. Nosotros anhelamos como padres que nuestros hijos puedan amar a Dios ante todas las cosas, y esa debe ser nuestra oración. ¿Saben qué? A veces nos desvivimos y hacemos todo lo posible por darles lo mejor a nuestros hijos, lo mejor económicamente, que tengan lo último, lo de la moda, lo que yo no tuve, que lo tengan ellos, y nos desvivimos por eso y perdemos el real sentido, ¿verdad? Y sí, hermanos, está bien, hay que darles lo mejor que podamos tener a nuestra mano, pero que eso no sea sacrificada el amor a Dios, la enseñanza al Señor, que no sean sacrificados valores, que no sean sacrificados las verdades de la palabra del Señor, porque por darle lo mejor a mi hijo, yo voy a hacer esto una vez, algo ilícito, pero miren todo lo que voy a ganar y voy a poder darle lo mejor a mi familia. Pero no es eso lo que nos llama el Señor. Nuestra enseñanza cristiana, nuestro anhelo debe ser de que ellos amen a Dios. Y está bien. Y lo mejor es pedirle a Dios y que nosotros podamos también darle a nuestros hijos el mejor estudio que podamos darle. Que ellos se puedan realizar en su vida profesional. Pero saben, antes de todo eso, nosotros ¿qué debemos de clamarle al Señor? Sí, que sean personas exitosas, pero que ante todo amen a Dios. Amén. Porque cuando aman a Dios, ellos van a alcanzar las metas que Dios les permita alcanzar. Y ¿saben qué? Cuando van a amar a Dios, van a vivir conforme a la voluntad de Dios y al plan perfecto de Dios. Amén. Y miren, tal vez estamos pensando, y yo mismo estudiando y leyendo esto decía, Señor, ¿cómo me he equivocado? Señor, ¿cómo lo he hecho de mal? Mi escala de valores no ha sido la que debe de ser. Y pienso, Señor, mis hijos ya no son pequeños. Y muchos podemos pensar eso. Es importante que desde pequeños los instruyamos, pero si por alguna razón no lo hicimos, aún siendo cristianos y conociendo la verdad, no fuimos los padres que debemos haber sido. ¿Saben qué? Nunca es tarde. Nunca es tarde para arrepentirnos y pedir perdón a Dios. ¿Y saben a quién más? A nuestros hijos. ¿Cuántos les ha tocado que pedirle perdón a sus hijos? Bueno, y aún cuántos lo hemos dejado de hacer teniendo que haberlo hecho. Dice, no, un padre le va a pedir perdón a su hijo si yo soy el padre, soy la autoridad.
a mí ya me tocó que pedirle perdón a mis hijos, porque no estaba siendo congruente mi hablar con mi actuar. Porque ¿saben qué? Mi anhelo y mi deseo es que ellos amen a Dios por sobre todas las cosas. Y eso debe ser algo que premia en nuestros corazones, algo que sea principal en nosotros, padres. Amén. Formar el carácter. El carácter se forma en el transcurso de toda la vida y el hogar es la clave en esta formación. Formar el carácter de Cristo en nuestros hijos. Nuestros hijos anhelamos que sean como Cristo, que puedan llegar a la estatura del varón perfecto y puedan vivir una vida que agrade a Dios, así como la vida de Jesús agradó al Padre. Pero nosotros, hermanos, aún siendo lo que somos, indignos, podemos venir delante del Señor y decirle: Señor, me arrepiento porque he sido un mal padre. No he podido trasladar a mis hijos, Señor, tu enseñanza. Me he equivocado. Los he lastimado. En vez de corregirles, les he dañado, porque no les he corregido como tu palabra me enseña a hacerlo, sino que he herido con palabras que dañan su corazón. Porque en vez de corregirlos con vara, como dice la palabra, agarro lo que tengo en la mano y se lo tiro y lo lastimo y lo daño. Pero siempre Dios es el Dios de las oportunidades. Amén. Y Él nos permite cambiar nuestra vida. Y si nosotros no tuvimos la oportunidad cuando nuestros hijos eran pequeños, hermanos, nunca es tarde para empezar a poner en nuestros hijos, sembrar la semilla del Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ustedes ya vamos a leer Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida que es de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso nos pide el Señor, que nosotros enseñemos a nuestros hijos. Y por último, ejercer disciplina. Muchos creemos que lo que les hablaba, que ejercer disciplina es solo infligir un castigo corporal a nuestros hijos. Y no es solamente eso. Yo bendigo a Dios por el entendimiento que me dio al venir a Iglesia Cristiana Verbo hace mucho tiempo. Enseñanza de Carlos Juárez, Amanda, Maynor, Herrera, Betty, que cuando estábamos nosotros en el proceso de ser padres nos instruyeron cómo poder nosotros también corregir a nuestros hijos en amor. ¿Cuántos? Aquí hay varios que lo hemos vivido. ¿Quiénes están aquí que vivimos ese tiempo? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Sí? Mario. ¿Quién? Amílcar. ¿Quién? Joelito. Amén. ¿Cómo podemos nosotros instruir a nuestros hijos y corregirlos y mostrarles la disciplina del Señor? Me recuerdo yo que nos hablaban de que la vara de la disciplina puede quitar la necedad del corazón del niño. ¿Y saben qué dicen? ¿Qué se dice ahora? No, hombre, pero ¿cómo vas a corregir? Eso es retrógrado. Eso se hizo hace miles de años tal vez, pero hoy la corrección actual no es de esa manera. No es física, solo se le habla, etcétera, etcétera. La vara de la disciplina quitará la necedad del corazón del niño. Pero un niño, si un niño no es, ¿qué dice la palabra? Todos fuimos concebidos en pecado.
Y por lo tal, un niño desde el nacimiento también hay egoísmo. El niño desde pequeño es manipulador. No sé, hay tantas cosas. Pero tenemos que empezar a corregir a nuestros hijos desde pequeños. ¿Y saben cuál era el método? Si me falta algo, por favor, porque hace ratitos que ya crecieron mis hijos y todavía me ha tocado, pero ustedes me cuentan, los que están aquí, que vivimos ese tiempo. Cuando nuestro hijo incurre en una falta, lo que nos enseñaron es, primero, no estar airados cuando les vayamos a corregir. O sea, no estar enojados. Porque cuando estamos enojados y les corregimos, les damos con lo que tenemos. ¿Sí? Yo he sabido casos de que les tiran planchas, ¿verdad? Que no sé, lo que tienen a la mano se lo tiran y empiezan a decirles que sos un tal por cual y ya sabía yo. ¿Verdad? O en aquello de que o le empezamos a decir, bien, ¿cómo fue el momento en que quedé embarazada? Y empiezan ustedes empiezan a herir al niño en su mente, en su corazón, pero también físicamente. No, debemos de no estar airados cuando corrijamos a nuestros hijos. Cuando vayamos a aplicar la corrección, llamar a nuestro hijo y explicarle, mira, te voy a corregir porque la actitud que tuviste o lo que hiciste no es correcto, porque no está acorde a los principios de la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a veces corregimos con lo que nosotros pensamos que es bueno o malo, y debemos de corregir conforme a lo que la palabra de Dios dice que es bueno o malo. Amén. Y decirle y explicarle, mira, la actitud que tomaste no es la correcta. Tenés que aprender a tener. ¿Y saben qué? Aquí voy a aprovechar a decir esto rápido. Yo sé que ya me pasé del tiempo, pero no corregimos actitudes únicamente. Corregimos intención del corazón. La actitud es lo que va a reflejar, lo que se va a ver, pero la intención del corazón es la que hace que ese niño actúe de esa manera. Amén. Venimos y le llamamos y le explicamos por qué le vamos a corregir. Le hablamos con amor y le aplicamos el castigo. Después de que el niño entiende, de hacerle entender por qué lo vamos a corregir. No pegarle porque a mí me da la gana, no, te voy a pegar, te voy a corregir porque hiciste esto y esto y esto y va en contra de lo que tenés que hacer, de cómo tenés que vivir, de lo que dice la palabra del Señor. Bueno, se le corrige. A nosotros nos enseñaron y estaba la paleta, ¿verdad? Se recuerdan todos que hasta el nombre tenía de los niños la paleta. La paleta simboliza la vara de la corrección. Entonces veníamos nosotros, hablábamos con ellos, les pedíamos que pusieran sus nalguitas a nuestra disposición, ¿verdad? Porque no se les tiene que pegar en cualquier lugar también. Y pidiéndole a Dios que nos dé la medida de fe, la medida de amor y de corrección en nuestra mano para no sobrepasarnos también y corregirlos de la manera justa. Porque ¿saben qué? A veces corregimos, pero nuestro castigo no va acorde a la acción que hicieron, ¿verdad? Y hay muchos casos en la palabra del Señor que por tiempo no los podemos ver, pero donde las personas sí les decían, mira, pero lo que hiciste no es correcto, pero habían hecho una abominación para el Señor y solo medio les sabían. Entonces a veces tenemos que entender que nuestra corrección debe estar acorde, la intensidad, lo voy a decir de esa manera, nuestra corrección acorde a la falta cometida. ¿Sí? Entonces veníamos y le aplicábamos el castigo. 3 paletazos bien puestos en las nalgas. Y cuando el niño pues sentía el dolor, pues lloraba. ¿Y te vas para que? No hacíamos eso. Y le pegamos la patada. No, sino que lo corregíamos. ¿Y saben qué era después? Mostrarle nuestro amor, abrazarlo y decirle, mira, te amo y te corrijo porque dice la palabra de Dios que el padre que ama a su hijo lo disciplina y lo corrige, así como Dios que nos ama también nos disciplina y nos corrige. Amén. Entonces eso nos enseñaron, ¿verdad? El sabiamente poder corregir a nuestros hijos. Y yo los bendigo la vida de mis hermanos por esa bendición que nos dieron a nosotros. ¿Ha sido de bendición para sus vidas, Joelito? ¿Sí? ¿Mario? ¿Ha sido de bendición esa forma de corregir a sus hijos?
Amén. Hay más testimonios, nuestros hijos, ¿qué dicen? Pues eso anhelamos. Jonathan, ¿qué decís? ¿Le pegó, Jares? Sí. Sí. Amén. Los padres necesitan sabiduría de Dios para ejercer disciplina en un mundo que reclama los derechos humanos, sin hablar mucho de responsabilidades. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Solo rápido les quiero comentar esto. ¿Cuándo nosotros provocamos a ira o exasperamos a nuestros hijos? ¿Cuándo consideran ustedes? Cuando normalmente les decimos, no hagas esto, no hagas aquello, mira aquí, mira allá, que sos esto, sos aquello. Ay, y empezamos a decirles un montón de cosas. Sin embargo, igual como les dije, todo lo que nosotros les decimos que ellos hacen mal, nosotros lo hacemos. Pero nosotros, sí, como somos los papás, se los recriminamos. Pero muchas veces los exasperamos y los hacemos caer en ira. Y no les corregimos en amor y en justicia, como dice la palabra del Señor. Y ahora que ya tenemos el entendimiento de cómo corregir a nuestros hijos, en amor y en justicia. ¿Y saben qué? Nunca es tarde. Mis hijos tienen 22 y 19 años, gracias al Señor. Mi hijo el 31 de marzo, si Dios lo permite, va a cumplir 20 años. Pero le pido a Dios, junto con mi esposa, la sabiduría para poderlos seguir guiando, para poder seguirles enseñando, para poder seguir siendo ejemplo. Hermanos, es difícil porque somos hombres falibles, pecadores, pero que el Señor nos ha redimido. Pero nuestros hijos, enseñémosles siempre a amar a Dios y buscarle. Nuestras reuniones generales son los domingos a las 10 de la mañana y martes 7:30 de la noche. Te esperamos en nuestra casa. Eres bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Verbo Jutiapa. Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones.